Bienvenidos una semana más a esta su tertulia en Voz Populi Televisión, un programa en el que le queremos acercarles temas de actualidad de forma reflexiva, con tertulias con personas que conocen estos temas de actualidad y lo que les preocupa. Esta semana vamos a hablar de un tema que preocupa y mucho en la calle, de la sanidad. El domingo pasado en Madrid, sorprendentemente, se manifestaron casi 200.000 personas o más, depende de quién cuente, para protestar por los servicios de urgencia sanitaria ambulatoria, el famoso SWAP. El problema de esto es que unos dicen una cosa, otros dicen otra. No vamos a hablar de Madrid, vamos a hablar de la sanidad en su conjunto, porque este es un programa que tiene a bien ser nacional, para que nos escuchen desde Soria, desde Bilbao, desde La Coruña o desde cualquier sitio. Vamos a hablar con gente que sabe. Hemos traído a dos especialistas en la materia, uno es médico, otro es enfermero, profesionales de lo suyo, que van a intentar aclararles lo más posible qué está pasando en la sanidad española. Tenemos con nosotros a don, y no me quiero equivocar con la nomenclatura, a don Francisco José Sáez Martínez, que es responsable del Grupo de Trabajo de Gestión de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y para darle réplica, o más bien para complementar las explicaciones que nos dé, está don Diego Ayuso, que es secretario general del Consejo General de Enfermería. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Antes de que entren ellos dos en debate, yo voy a plantearles una serie de cifras que he recopilado, datos oficiales del propio Ministerio de Sanidad. Verán, España gasta anualmente 90.300 millones en sanidad pública, para que todos estemos lo más sanos posibles, vamos a decir así. Es una inversión que representa el 8% del Producto Interior Bruto del país, 1.907 euros por habitante, luego va de una comunidad a otras, hay unas que invierten más, otras menos, que luego entraremos en debate. Tenemos 165.000 profesionales sanitarios, de los cuales 43.000 se dedican a atención primaria, 88.000 a atención hospitalaria y luego hay 3.000 especialistas en formación. Yo quiero preguntarles primero a los dos, tanto al señor Francisco José Sáez como al señor Diego Ayuso, ¿por qué hemos salido de la pandemia con una sensación de que la sanidad está peor? ¿Esto es así? ¿Es un dato objetivo? ¿Es una percepción social? ¿Estamos peor? ¿Se invierte poco? Yo creo, y bueno, con Diego esto lo vamos a hablar, porque una de las cosas que nos caracteriza a los médicos de familia es estar en relación directa con nuestras compañeras enfermeras. Vamos a ver, la sanidad española después de la pandemia ha hecho un crack importante. Ha hecho un crack importante porque socialmente no se asume que ese Sistema Nacional de Salud da una serie de prestaciones y no es algo que sea gratuito y maravilloso. Y ese es el gran problema que existe en nuestro país. El Sistema Nacional de Salud genera un coste económico alto e importante, que se paga, y siempre me gusta aclarar esto, en los impuestos que pagamos todos los españoles. Lo digo porque muchas personas siguen pensando que lo que pagas cuando trabajas, de ahí, lo que pagas a la Seguridad Social, de ahí sale el dinero, si no sale de ahí. Y desgraciadamente lo que ha pasado es que durante 2 años se ha cambiado la forma de actuar en el sistema sanitario y esos 2 años ahora hay que reponerlos de alguna forma. Y eso genera una mayor necesidad de gasto económico que socialmente no se admite, que políticamente no se ve, y que además ha generado cambios importantes. En especial, y eso Diego y yo tenemos una lucha ya antigua por ello, en atender a los pacientes crónicos, que es algo que en España se ha cambiado el concepto. En 2012 se puso en marcha una estrategia de atención a la cronicidad, 17 comunidades autónomas han puesto en marcha estrategias de atención a la comunidad y desde el año 2020 esto ha desaparecido. Señor Ayuso, yo quería, bueno, puede comentar lo que dice el señor Sáez cuando quiera, yo quería añadir un dato más. Durante la pandemia, en los años 20 y 21, el Estado sufragó buena parte de una inyección de dinero extra en la sanidad por razones lógicas, porque estamos atravesando una situación absolutamente extraordinaria en el país. Una vez se retira ese dinero y las comunidades autónomas empiezan a retirar contratos, y se empiezan a leer titulares de prensa, todos les hemos leído titulares de prensa de Valencia quita 6.000 contratos de, pues habrá rastreadores y habría de todo, Madrid retira no sé cuántos. La sensación, la percepción que tiene el ciudadano es la de que empeora todo, ¿será verdad o no? ¿Esto es así? Sí, es así. Yo coincido totalmente con mi compañero. La situación de la pandemia puso de manifiesto una serie de debilidades que tiene el sistema,
Nuestro Sistema Nacional de Salud es muy robusto en la atención a pacientes agudos o con patologías agudas en los hospitales, y eso es una gran fortaleza que tenemos, pero sin embargo hay una debilidad muy grande en la atención primaria de salud, en la atención a pacientes crónicos, y hay un déficit de inversión. Tú lo has comentado al principio, ¿no? España invierte un 8%, la media de la Unión Europea es un 9% del gasto sanitario frente a PIB. Por lo tanto, ese 1% en volumen es una cantidad muy importante que hay que invertir. Y no olvidemos que los recursos que se destinan a sanidad es inversión, no es gasto. Entonces, esto a ver si nuestros políticos se conciencian de que tenemos que incrementar esa inversión. Y por otro lado, hay que reorientar el sistema. Estamos teniendo de una forma clara, y en eso coincidimos en foros en los cuales la plataforma CH 2025, ¿no?, en la cual estamos los dos, de atención o de poner el foco en la atención al paciente crónico. El paciente crónico durante la pandemia, la primera ola pandémica, el 80% de pacientes con patologías crónicas no fueron ni siquiera seguidos por teléfono, ni por su médico ni por su enfermera. Y eso es un problema que ahora estamos sufriendo, porque hemos intentado recomponernos de esa atención exclusivamente dirigida a paciente COVID, a paciente con pandemia, y nos hemos olvidado de que había otros pacientes con grandes necesidades, como eran los pacientes crónicos. ¿Hay solo un problema de dinero o también de personal? Me explico. Hay informaciones que hablan de que no es solo un problema de dinero, que hay un cuello de botella en la formación de nuevos especialistas, médicos, también enfermeros, sobre todo médicos, que se está jubilando buena parte de la plantilla sanitaria en términos de medicina general y de familia, pero no solo, y que eso hace que, como no se pueden formar en tiempo y forma, valga la redundancia, pues hay unos cuellos de botella que generen problemas como los que estamos viendo en Madrid y en otras comunidades autónomas. ¿Esto es así o no? Diego lo ha dicho de manera perfecta. Es decir, uno de los problemas que tenemos es que incluso la Unión Europea ha intentado que esto se quite. Es decir, la atención primaria en España tiene una situación de abandono. Tiene una situación de abandono cada vez mayor. ¿Pero por qué? Porque nos vamos a los hospitales en urgencia. Y porque fundamentalmente, y eso es uno de los problemas de la atención primaria, es un tipo de atención que hace el médico de familia o hace la enfermera de familia, de cuidado y de atención a largo plazo, sin aparecer nada bonito y nada grande. Y eso es algo que hace el hospital y es algo que políticamente da votos. Pongo un ejemplo muy claro y muy rápido. En el año 2020 la Unión Europea se da cuenta de que es necesario potenciar la atención primaria, y lo que hace es dar un dinero específico para modernizar la atención primaria. Ese dinero en nuestro país se ha invertido en comprar aparatos para hacer procedimientos diagnósticos en el hospital, no en atención primaria. Procedimientos diagnósticos como la resonancia magnética, a la cual el médico de familia no tiene acceso. Pero incluso vamos todavía más allá. Es cierto que faltan médicos, pero faltan médicos de familia y faltan enfermeras, porque tienen que dar esa atención. Y sin embargo, otro tipo de médicos no faltan. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio? Aumentar el número de estudiantes de medicina. ¿Tiene eso sentido? No. Necesitas especialistas de medicina de familia y de otras especialidades. No invertir ¿Qué habría que hacer? ¿Aumentar las plazas MIR? Pregunto. Fundamentalmente lo que habría que hacer es evitar que los médicos españoles especialistas se vayan. Y para eso hay que aumentar las características de lo que cobran los médicos españoles. Y eso es lo que no hay. Lo que habría que hacer es aumentar el número de enfermeras que son necesarios en nuestro país. Se están yendo las enfermeras y los enfermeros a Londres, que era una imagen recurrente hasta hace no tanto tiempo. Yo llevo directamente desde el Consejo General de Enfermería todos los datos de los enfermeros que se marchan, y te puedo decir, porque relleno los informes, ¿no?, de que hay buena práctica para poder trabajar en el extranjero. Hemos duplicado el número de enfermeros que se han ido durante este año respecto al anterior. ¿Qué números es en absoluto? Pues estamos, en este año, no hemos finalizado, tenemos 1.500 enfermeras que han solicitado marcharse. Teniendo en cuenta que cada año egresan 10.000, estamos hablando de un 15% de los enfermeros que terminan se van a trabajar al extranjero, cuando en nuestro país no hay enfermeras. El ratio de enfermeras en nuestro país es 6,2 enfermeras por 1.000 habitantes, en la media de la Unión Europea 8,6. Es decir, hay un déficit estructural enorme y lo que producimos se nos va. Y pasa lo mismo a la medicina. Hay que mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales, médicos y enfermeros. Escuchando a los profesionales de la medicina, en este caso de Madrid, porque es el conflicto más cercano, y también a los de Cantabria, porque están en huelga en el mismo momento en que se han puesto los de Madrid, se habla de sueldos paupérrimos o escasos, se habla de jornadas maratonianas, de guardias de 24 horas y demás, que incluso yo creo que tiene hasta un problema de seguridad del paciente,
bueno, ustedes sabrán mejor que yo hablar de este tema. ¿Qué ocurre? ¿El médico español gana poco? Porque siempre se había asociado al médico español con unos buenos emolumentos, vamos a decir así. ¿Gana poco el médico de 2022 en España? A ver, no solo es que gane poco, sino que la Unión Europea somos el tercer país que el médico menos gana y no es comparable con otros. ¿Cuál es el sueldo medio, si se puede saber? Aproximadamente el sueldo medio, el sueldo base es escasamente unos 1.100 euros, que se paga con guardia, se paga con antigüedad o algún tipo de cosas. Luego un médico puede llegar a cobrar en su máxima situación en España aproximadamente unos 2.000, 2.500 euros y en Francia son 6.000 euros al mes. Esa es la diferencia. Pero es que si vamos a otros países, como pueda ser Alemania, o como pueda ser Dinamarca, o incluso Reino Unido, lo que pagan es 3 veces más de lo que cobra el médico. Evidentemente, los que somos viejos y tenemos carga familiar o no tenemos conocimiento de idiomas nos quedamos, pero los jóvenes que terminan lo que hacen es irse directamente allí. Entonces comentaba lo que ha pasado en la enfermería, pero es que en medicina, y la organización médica colegial tiene esas características, en los últimos 6 años hay más de 8.000 médicos que se han ido. Es un número muy alto. ¿Y cuántos vuelven de eso, si se puede saber? Ninguno. Ese es el problema, no vuelven, porque económicamente se les paga más allí. Los enfermeros sí vuelven. Algunos, pero pocos. Es decir, los jóvenes al final muchos consolidan su carrera profesional porque además de tener mejor salario, una enfermera en España puede tener un sueldo base de 1.200, 1.300 en la sanidad privada, 1.600 en la sanidad pública. En Europa están pagando 3.500, 4.000 euros. Pues estamos hablando, y además, para que la gente se haga idea en sus casas, estamos hablando de 3 veces el sueldo de un médico en Inglaterra, en Francia, en Alemania, de lo que se cobra aquí, 3 veces el sueldo de un enfermero o enfermera de lo que se cobra aquí, pero el nivel de vida allí no es 3 veces superior. Entonces estamos hablando de que no se puede hacer frente a un coste de la vida. Y además, en el caso de las enfermeras, el desarrollo profesional, las competencias profesionales que pueden desarrollar a lo largo de su vida laboral son muy superiores a las de España, porque aquí está más limitado. Por lo tanto, dices, yo me desarrollo más como profesional, cobro más y tengo más estabilidad en el empleo, cosas que España no me da, me quedo. Y con el tema de los muertos hay un dato que particularmente a los que somos profanos en el tema médico nos ha llamado la atención, un titular que sacaba el periódico El Mundo hace una semana, creo que era, y es que en 2021 hubo 13.000 muertos de más en España. Esto de hablar de muertos de más suena un poco tétrico, pero es así, 13.000 muertos de más. ¿El empeoramiento en la calidad del servicio sanitario tiene algo que ver con esto? A ver, lo que tiene que ver con esto es el cambio que la pandemia ha generado en la asistencia sanitaria. Es fácilmente explicable, es decir, esas muertes son fundamentalmente por patología cardiovascular y por oncología. ¿Qué sucede? Que es que hemos dejado de diagnosticar previamente tumores, porque el paciente, como ya no era un COVID, como no era un paciente agudo, no se ha hecho un seguimiento en su determinación. Hemos dejado de seguir esos pacientes que tienen una cardiopatía isquémica o una insuficiencia cardíaca, y eso ha generado que estén falleciendo. Ese es el gran problema, que el abordaje de la cronicidad en nuestro país sigue siendo la principal causa de muerte. Con la pandemia el COVID aumentó la muerte por infecciones, pero siguieron falleciendo esa gran cantidad. Cuando eso se ha reorientado a la dar la atención, ¿qué sucede? Aquellos pacientes crónicos están falleciendo, pero no solo es que fallezcan, sino que otra de las cosas que llama la atención es que España ha perdido la edad de supervivencia de su población. Éramos una población que estábamos por encima de Japón y ahora hemos disminuido, de tal manera que las mujeres españolas, que son las que tienen mayor supervivencia, de tener una edad media de fallecimiento hasta los 86 años, ahora se han quedado a los 83, 3 años antes mueren. Pero en el caso de los varones es todavía peor, es decir, fallecían aproximadamente a los 79 años como un límite de edad y ahora están en los 75, es decir, casi 4 años han perdido. Y es por eso, porque esos pacientes crónicos han seguido ese abandono. Es decir, que durante la pandemia, deduzco de estos datos, volcamos toda nuestra atención en el COVID y se quedó por medio cánceres, tumores, cardiología, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ahora está saliendo a la luz. No solamente está saliendo a la luz, sino que es que eso que podía tener sentido cuando la pandemia estaba en plena subida, ahora que no lo está, se sigue realizando y se sigue trabajando algo que los médicos de familia definimos como el concepto de la inmediatez. Lo que es importante es que el ciudadano tenga consulta en el médico de familia, en su enfermera de familia o en el hospital lo más rápidamente posible, con independencia de la patología que tiene. Los españoles estamos, y eso es algo que no se quiere decir, pero estamos catalogados todos por el riesgo de enfermedad que tenemos. Y ese no es un concepto para la atención sanitaria. El concepto es, el ciudadano quiere que le vean ya, como si fuera un supermercado, de que yo voy a que me atiendan ya, no es lo que necesita.
¿Por qué tenemos tanta diferencia entre unas comunidades, unos territorios y otros en tema de listas de espera? Eso es algo que a mí particularmente me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque si la inversión es parecida en todos los territorios, ¿por qué existe tal disparidad? ¿Por qué en unos hay más profesionales que en otros, de una determinada especialidad? ¿Por qué? A ver, yo creo que el tema de la lista de espera es un problema que depende mucho de la interpretación que se hace cada uno. Y lo cuento muy rápidamente, es decir, yo trabajo en la Comunidad de Madrid. Y cuando digo, y lo sufro porque uno siempre ha tenido una buena relación con el consejero de la Comunidad de Madrid, que me parece una persona muy básica, pero y que ahora está cambiando las cosas. En función de lo que tú dices y declaras, tienes más o menos. Madrid es la comunidad autónoma que tiene una menor lista de espera, solo de 73 días, para intervención quirúrgica, pero no se dice que es la comunidad que tiene la mayor lista de espera para la primera consulta de ese especialista. En otras comunidades autónomas, por ejemplo en Galicia, sucede lo contrario. Tiene una mayor lista de espera para la intervención quirúrgica, pero la primera cita de atención, cuando se deriva de la atención primaria al paciente, es más baja. O en Andalucía pasa algo parecido. Vamos a la atención más básica, a la del ambulatorio, en concreto el famoso ambulatorio de urgencia, ¿no? El servicio de urgencia ambulatoria. Varios de los profesionales de la sanidad, enfermeros en este caso, de la sanidad afectados por este nuevo plan de las urgencias ambulatorias, dicen que van a tener, bueno, dicen no, el plan está organizado así por la Consejería de Sanidad de Madrid, van a tener que atender al ciudadano sin un médico. Y además van a tener que hacerlo con una tablet, que bueno, hay mucha queja usuaria, hay mucha queja también de los profesionales. ¿Qué le llega de sus compañeros enfermeros de esta situación? Es un tema muy preocupante. Los enfermeros y enfermeras, nuestra profesión es clara, nuestro trabajo es claro y está totalmente definido. Nos centramos en el cuidado del paciente, es decir, el diagnóstico médico y el tratamiento médico lo hace un médico. Nosotros hacemos cuidados enfermeros, valoración de enfermería y seguimiento de pacientes con patologías crónicas, fundamentalmente en la atención primaria o en los centros de atención rural, ¿no?, que son los que más frecuentan este tipo de centros. Por lo tanto, la enfermera que está en ese centro y no tiene un médico, hay una parcela muy importante de ese trabajo multidisciplinar que hacen día a día, codo a codo, las enfermeras con los médicos, que queda fracturado. Es decir, sí podemos hacer la valoración del paciente, sí podemos hacer los cuidados, la atención que es propia de enfermería, pero lo que no se puede pretender nunca es que hagamos las labores de médico, porque no somos médicos y eso evidentemente no lo vamos a hacer jamás. Básicamente lo que está ocurriendo es que se está llamando desde el propio ambulatorio por la enfermera a una ambulancia medicalizada para que traslade al enfermo a... Dices, si tienes una atención vía telemática con un médico que te pueda dar soporte, pues a lo mejor algunos aspectos los puede valorar, pero los médicos necesitan diagnosticar palpando al paciente, valorando al paciente y teniéndolo cara a cara, no de forma telemática. Es complicado. El tiempo es oro en este programa y en todos, pero en este especial, como bien saben, y yo no quería que se levantaran de la mesa sin preguntarles, por eso tan de moda ahora, ¿qué es la telemedicina? ¿A favor o en contra? A ver, a favor de la telemedicina, en contra de la teleconsulta, que es lo que se está utilizando de manera errónea. Vamos a ver, la telemedicina consiste en que a través del medio electrónico puedo ver a un paciente, puedo hacer un seguimiento y verlo. Eso es telemedicina. Lo que no es telemedicina es que yo llame por teléfono sin ver al paciente, sin poder manejarlo y con eso tenga que tomar decisiones. Ese es el gran problema y esa es la diferencia entre la telemedicina, que todos estamos a favor de ella, y la teleconsulta, que económicamente es más barata, pero no es telemedicina y no da ese resultado. En el caso de las enfermeras estamos a favor de la telemedicina o los telecuidados, ¿no? A nosotros nos gusta más hablar de esa palabra porque es lo que define a nuestra profesión, pero desde luego no sustituyendo para nada la atención directa del paciente. Es decir, en el seguimiento de un paciente crónico, que como comentamos son los que más utilizan la atención primaria, nos puede ser muy útil esta telecuidados para hacer ese seguimiento. Yo veo al paciente, ¿no?, le hago las determinaciones oportunas, de presión arterial, glucosa en sangre, peso, talla, reflexiones sobre la nutrición o los hábitos de vida saludable, pero luego ese seguimiento lo puedo hacer a distancia y me puede ayudar mucho el hacer esa conexión en su domicilio, sobre todo en zonas rurales. De hecho ya la hay, ¿no? Claro, es decir, hay atención telefónica al paciente para el tema de recetas. Eso es muy útil, pero desde luego necesito la presencia y eso no puede ser excluyente, es decir, siempre complementario.
Bueno, pues la verdad es que este debate es apasionante, nos tiraríamos otros 25 minutos más, pero el tiempo es oro, como les decía, y es imposible. Francisco José Sáez Martínez, responsable del Grupo de Trabajo de Gestión de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia. Encantado de haberle tenido aquí. Mucho gusto de venir y poder explicar de estas cosas y sobre todo coincidir con Diego en esa situación que para nosotros es importante. Es decir, la atención primaria es algo fundamental en nuestro país porque va a permitir con un buen trabajo esa situación de que haya menos muertos y de que haya una mejor atención y que el Sistema Nacional de Salud sea viable. Pero eso necesita una orientación del sistema sanitario y es algo que cuando trabajamos en la estrategia de atención a la cronicidad en el año 2012 se aportó, en la modificación que se hizo en 2019 y 2020 se parecía que sí iba a seguir, pero que la pandemia ha interrumpido y que yo creo que tanto los médicos de familia como los enfermeros con los que trabajamos en un trabajo en conjunto es algo que pedimos para toda España, con independencia de la comunidad autónoma en donde estemos. Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, lo mismo digo. Muchas gracias. A su casa y cuando quieran aquí estamos. Y a ver si convencen a los profesionales que se vuelvan a España, a los enfermeros y a los médicos. Ojalá mejoremos esas condiciones laborales. Bueno, y a todos ustedes les emplazo a la semana que viene otro programa de nuestra tertulia. Hasta entonces.